señorita Julia. El día de hoy tenemos nuestra última clase, ya que el examen final es el día 19, creo que es. Corríjanme si me equivoco. Así es, licenciada. Sí, ¿verdad, Mildred? Bueno, entonces el día 19 tenemos nuestro examen final. Por favor, deben de tomar en cuenta el horario para que no haya ningún problema como los que han ocurrido siempre. Hemos tenido la oportunidad de estar al pendiente cuando nos equivocamos en colocar el número de carnet, pero recuérdense que en el examen final, si no subieron correctamente su nombre, su número de carnet, ahí sí hay un problema porque ya no hay cómo contactarnos, ¿verdad? Entonces, tómense el tiempo necesario para escribir correctamente los datos que se requieren para que su nota sea subida de la forma rápida y no haya ningún problema posterior. De las diapositivas, este juego de diapositivas que voy a presentar es el último. Sin embargo, quedan como cinco conceptos que voy a subir que todavía van a ingresar en el examen. Entonces, por favor, están atentos que el día de mañana se los voy a subir. ¿Me indican si ya estamos en pantalla? Ya, licenciada. Gracias, Mildred. ¿Me puedes ayudar a leerla, Man, por favor? ¿A quién dijo, licenciada? Amán. Licenciada, ¿me habló a mí, no? Ah, sí. Sí. Que lo lea, ¿verdad? Por favor. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada hombre. Gandhi. ¿Qué significa para ti esto, Amán? Que nuestra no nos proporciona los medios, pero nuestra codicia siempre es más grande de lo que podemos acaparar. Ok. ¿Alguien más Como que ese quiera viejo dar? el hombre que más tiene, más quiere, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Seguros que hoy no quieren opinar? Licenciada, ¿puedo opinar yo? Por favor, Mildred. Yo considero que realmente en el mundo hay suficiente para todos, pero la avaricia de algunos hace acaparar mayor producto, mayor riqueza que tal vez ni va a utilizar, que le hace falta a los que no tienen nada. O sea, hay una mala distribución de la riqueza. ¿Tú crees que es una mala distribución de la riqueza y no la explotación del mismo hombre que hace que la naturaleza esté padeciendo y esté muriendo? Sí, licenciada, fíjese que alguien nos comentaba una vez que los judíos en su época muy antigua dejaban el año sabático, descansar las tierras, y eso era muy bueno, realmente muy bueno, porque ahora no descansa la tierra y entonces hay mucha animalito y entonces se utilizan mucho los pesticidas y todo eso, ¿verdad? Que daña realmente la tierra, ¿verdad? No la dejan descansar. Sí, tienes toda la razón, Mildred. Hace muchos años, ¿verdad? Que por eso es que dice que debemos de hacer uso de la historia,
para no cometer errores, porque sí es cierto, dejaban descansar la tierra para que la tierra volviera a florecer y siempre siguiera fértil, ¿verdad? Para que fuera parte del aprovechamiento que todos los seres humanos hacemos. Sin embargo, en este momento, como dice la frase, la codicia nos mata y no dejamos pero que la tierra descanse ni un segundo, sino que al contrario queremos sacarle más y más y más provecho para poder hacer mal uso de todo lo que ella nos proporciona. Gracias, Mildred, muy amable. ¿Alguien me podría indicar cuál fue el último tema que vimos la semana pasada? Era sobre el medio ambiente, licenciada. Gracias. ¿Qué manda? Era el medio ambiente, tienes razón, Mildred. Estábamos hablando acerca del medio ambiente, estábamos hablando de los bienes del Estado y ese es el tema que el día de hoy vamos a terminar de trabajar. Tenemos entre los bienes del Estado que habíamos establecido, tenemos el régimen legal, como se estableció que los bienes públicos se encuentran regulados en la Constitución Política República de Guatemala, en su artículo 12, así como en el Código Civil, decreto 106, que establece el dominio de los bienes, que se clasifican en dos: los bienes del dominio del poder público y los bienes de la propiedad de los particulares. En el artículo 457 del Código Civil establece la definición que son bienes públicos y perceptúa que los bienes del poder público son los que pertenecen al Estado y a los municipios y se dividen así: los bienes de uso público y común y los bienes de uso especial. También tenemos que el Código Civil hace una clasificación de los bienes nacionales de uso común y los bienes nacionales de uso no común. Según lo contenido en el Código Civil, son bienes nacionales de uso común los siguientes: las calles, los parques, las plazas, caminos y puentes que no sean propiedad privada. En esto es muy importante tomar énfasis, que si nosotros encontramos un parque o una plaza que esté en un condominio, esto no es una área de bien común. Esta es una área de propiedad privada que pertenece a ese condominio. Es de área común de los habitantes del condominio, mas no de todas las personas que cohabitan en la misma zona. Eso es importante tomarlo en cuenta, ya que las personas siempre se molestan, es que ahí hay un parque adentro de ese condominio y los parques son de uso común. Sí, pero hay excepciones y esta excepción es que es de propiedad privada porque pertenece al condominio donde está establecido. Si la junta directiva del condominio decide venderlo, decide rentarlo, decide quitarlo y convertirlo en una casa para que el dinero que recauden de la venta de ese terreno lo utilicen para las carreteras del mismo condominio, es perfecto, pero ellos van a decidir porque ellos son únicamente los propietarios de ese terreno. Hay que tomar en cuenta esas partes de las calles, parques, plazas y caminos que sean de área común o área no común. También tenemos los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y demás obras de aprovechamiento general construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades. Las aguas de las zonas marítimas territoriales en la extinción y términos que rige la ley respectiva. Los lagos y los ríos navegables y flotantes y sus riberas. Los ríos vertientes, arroyos que sirven de límite al territorio nacional, las caídas y nacimientos de aguas de aprovechamiento industrial en la forma que establece la ley de la materia, las aguas no aprovechadas por particulares. También tenemos
lo que es la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental del espacio aéreo y la estratosfera en extensión y forma que determine la ley según lo que nos indica el artículo 458 del Código Civil. Las de uso no común, estas están fundamentadas en el artículo 459 del Código Civil y entre ellas están los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades estatales descentralizadas y demás que constituyen su patrimonio. Los de uso público cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. Los ingresos fiscales y municipales, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del suelo, los terrenos baldíos y las tierras que no sean propiedad privada, los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes y los que adquiera el Estado en las municipalidades por cualquier título legal. Los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley y los monumentos o reliquias arqueológicas. Cuando aquí estamos viendo esto de las de uso no común, aquí nos dice los excesos de propiedades rústicas o urbanas de conformidad con la ley y los monumentos o reliquias arqueológicas. Pregunto, el monumento que fue destruido en una caminata que está en la Reforma, ¿esas eran áreas de uso común o no eran de uso común? ¿Pertenecían al Estado o lo pertenecían al pueblo y las personas o manifestantes podían destruirlas? ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? No sé si ustedes recuerdan esa caminata donde fue destruida el monumento o la estatua, o como quieran llamarlo, Justo Rufino Barrios. Según el artículo, considero, licenciada, que es un bien nacional de uso no común. Pero... Exactamente. Es de uso no común. Sin embargo, las personas con piedras, bates, no sé qué más instrumentos utilizaron y destruyeron el monumento. Esto causó cierto malestar porque deja un monumento que es de nivel nacional, donde podríamos aprovechar la estructura, podríamos aprovechar la plástica, la estética, para poder ser parte de una zona turística, pues no en realidad lo que significaba en ese momento para las personas Justo Rufino Barrios como persona, si no hubiéramos tratado de quitarla o hacer una carta a las personas que no les gustaba, que no les parecía, porque fue abusador, porque fue dictador, porque no sé qué cosas más dijeron que había sido, ¿no? Entonces, entregar una carta al ayuntamiento y decirle, miren, no nos parece, no refleja lo que al pueblo guatemalteco se refiere, abusó de algunas personas, abusó de la democracia, abusó de lo que quieran. Entonces ya se puede utilizar ese monumento únicamente como parte del trabajo de un artista, creo yo. No sé qué opinan ustedes. A ver, Diana Marroquín, ¿qué opinas tú? Diana Marroquín. Doris, Michelle, Pablo. Buenas noches, Lida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú acerca de eso? Bien, gracias. Pues sí, considero de que aparte de ser un bien pues del Estado, ¿verdad? No era la forma correcta. O sea,
sí, vamos a lo que era la manifestación y por lo que ellos pues la hacían, ¿verdad? Y creo que no es correcto violentar al final bienes del Estado porque pues también son del pueblo de cierta manera, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, tienes toda la razón, ¿verdad? Esos son monumentos que le pertenecían al pueblo y que no podían ser maltratados de la forma que se hizo. Muchas gracias. La diferencia con el patrimonio privado. Los bienes del dominio público no son susceptibles de comercio, mientras que los de dominio privado sí son susceptibles de libre goce y disposición. A mí ya no me gusta esta blusa, yo la vendo. Soy dueña de esta casa, yo la puedo vender. Sin embargo, ¿será que yo puedo ir a vender el Parque Central? No. Obviamente no lo puedo vender porque es un bien público que no es susceptible de comercio. Los bienes del dominio público son aprovechables por todos los particulares, mientras que los bienes privados son aprovechables únicamente por el legítimo propietario. Como lo indicamos anteriormente, de los parques que están adentro de los condominios, quienes gozan son los dueños de las casas de los condominios, ¿verdad? Porque ese parque les pertenece a ellos. Sin embargo, nosotros podemos aprovechar un parque que sea de un área pública. Los bienes del dominio público son inembargables, mientras que los bienes del patrimonio privado sí son susceptibles de embargo. Una persona que ha sido demandada y tiene algún patrimonio puede ser embargado en ese momento y en algún caso, dependiendo de que sea lícito o ilícito, puede ser de uso de expropiación o puede ser también de uso de extinción, como lo vimos anteriormente. Dentro de la doctrina existe una serie de diferencias, pero las más importantes son las que se mencionaron anteriormente. Tenemos también en lo relativo a los bienes del Estado el dominio de las aguas. Lo relativo al dominio de las aguas se encuentra regulado en una forma muy somera dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, la que en el artículo 127 perceptúa: todas las aguas son bienes de dominio público inalineables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. En el artículo 128 de la Constitución Política de la República de Guatemala también regula lo relativo a las aguas. Si alguien me hace el favor de leer el artículo 128. Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y ríos para fines agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos está hablando de lo que nos establece el uso de las aguas, perdón, el uso del agua de los ríos, ¿verdad? El aprovechamiento de los lagos y de los ríos para fines agrícolas. Cuando estamos hablando de esto, las personas que tenemos la oportunidad o el gusto de conocer la zona rural, nos damos cuenta que hay muchas plantaciones que únicamente agarran las tuberías y meten a sus plantaciones todo lo referente al aprovechamiento del agua del río. Sin embargo, la ley es muy específica, donde nos dice que los usuarios de los mismos están obligados
a reforestar las riberas de los ríos para que los cauces sigan teniendo la misma fuerza que tienen y se puedan mantener. ¿Qué es lo que pasa aquí en Guatemala? Únicamente hacen lo posible de meter la tubería, aprovecharse del agua y empiezan a secar todo lo que son ríos y quebradas. Y por eso es que Guatemala, como tantos países del mundo, está teniendo problemas con el vital líquido. Sin embargo, la Constitución es muy clara cuando nos indica en el artículo 128 que sí podemos utilizarla porque es para el uso común, pero tiene ciertas sugerencias para hacernos y sin embargo no nos tomamos el tiempo de hacerlo. Igual las municipalidades que serían los encargados de estar verificando que las plantaciones aledañas a su municipio esté haciendo la reforestación correspondiente para que se mantengan los cauces, ¿verdad? Ese problema se está dando aquí en Guatemala porque no tenemos una conciencia del uso y el cuidado del medio ambiente. Actualmente no existe una ley general de aguas, pues esta materia se encuentra regulada dentro de diferentes leyes, siendo este un recurso hídrico, una fuente importante de desarrollo general del país. En el mes de noviembre de 1991, la Universidad de San Carlos elaboró un documento denominado Consideraciones para el ordenamiento de una ley general de las aguas. En dicha comisión multidisciplinaria se hace un análisis y un estudio de importancia de este recurso, que no se encuentra legislado. En dicho documento se manifiesta que el agua es un recurso renovable que obedece a un ciclo natural, constituye un elemento esencial para la vida y es un bien de dominio público, con base a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Presenta una serie de consideraciones que se deben de contemplar en el ordenamiento de la Ley General de Agua, con el propósito de que constituya una base legal que propicie el desarrollo equitativo, ordenado, integral, múltiple del aprovechamiento y conservación de este recurso. Scarlett, Mildred, ¿me podrían leer el artículo 82, por favor? Claro, licenciada. Artículo 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Ok, muchísimas gracias. Si nos damos cuenta, como universidad estatal y pública, tenemos la obligación de dirigir y organizar toda la investigación que se refiere a la problemática nacional. Y el agua es una de las problemáticas nacionales que siempre causa bastante revuelo porque no hay una situación o no hay una ley que rija todo lo concerniente a la misma. Por ende, es necesario que como estudiante universitario de la Universidad de San Carlos, tengamos y tomemos en cuenta todos estos problemas en los cuales nosotros podemos trabajar en una investigación y darle solución a cualquiera de los problemas que en este momento nos están acatando, ¿verdad? Es importante tomarlo en cuenta y tener un poquito de conciencia social, devolver un poco al pueblo de Guatemala de lo que ellos nos dan. Estos serían buenos puntos para nuestras tesis, poder trabajarlo, ya que no existe una ley que pueda tener
o una ley que esté establecida. La Universidad de San Carlos no solo ha trabajado en ese proyecto, sino en muchos proyectos más que se refieren a lo que es el medio ambiente. El Congreso de la República de Guatemala en 1991 y 1994 crea una comisión integrada por los diputados Leonel Arturo Amiel Escobar, Roberto Stein, María Eugenia Castillo, Arabela Castro de Comparini, Marco Aurelio Reyes, y ellos presentaron un anteproyecto de ley general de aguas, el cual consta de 115 artículos y 12 artículos supletorios. También existe otro presentado en el año de 1998, creo yo, por Rubén Mejía, que era otro diputado que estaba interesado en lo que era la Ley General de Aguas. Sin embargo, únicamente han llegado a segunda lectura y no se ha establecido, por ende, no se ha sancionado ninguna ley que pueda trabajarse en la Ley General de Aguas. La regulación legal, civil y administrativa se encuentra regulada en la propiedad de las aguas en el artículo 579 al 588 del Decreto Ley 106 del Código Civil, así como también lo relativo a este recurso. Ley de Transformación Agraria, Código Municipal, Reglamento de Vigesa, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Acuerdos Gubernativos, Decreto 4193, la Ley de Minería en el artículo 74. El dominio del subsuelo. Cuando se habla del subsuelo quedan contenidos todos aquellos recursos no renovables, como por ejemplo los minerales, los hidrocarburos, que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala son recursos que pertenecen al Estado y regulados por leyes especiales como la Ley de Minas y la Ley de Hidrocarburos. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 125, regula lo relativo a la explotación de los recursos no renovables, el cual perceptúa la explotación de recursos naturales no renovables y se declara de utilidad y necesidad pública. La explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su explotación y comercialización. El Decreto Ley 109/83 del Jefe de Estado, la Ley de Hidrocarburos, hace una referencia sobre la propiedad de los yacimientos de petróleo y la referencia que la ley es de orden público. En su artículo 4 nos indica la propiedad de los yacimientos y en el artículo 5 la utilidad y la necesidad pública. Los elementos son que el Estado es legítimo propietario del subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales. Los elementos se encuentran en el subsuelo, yacimientos de hidrocarburos y minerales, así como cualquier otra sustancia orgánica o inorgánica del subsuelo. Las características: es un bien propiedad del Estado. Si en mi casa encontrara en el subsuelo oro, ¿de quién es el oro? ¿Es mío o es del Estado? Supuestamente del Estado. Exactamente, es del Estado, ¿verdad? Aquí es bien clara la ley donde dice que el subsuelo todo es propiedad del Estado, que es imprescriptible. Ahí voy a dejar que pasen unos años, lo encontré hoy, en 15 años yo voy a decir que encontré eso, o lo voy a trabajar. Aquí dice, es imprescriptible, es decir, que nunca prescribe por el transcurso del tiempo. Puede ser objeto de explotación y exploración por particulares nacionales o extranjeros con las formalidades que establece la ley. ¿Qué es lo que se está dando aquí en Guatemala? Cuando en un terreno, en una montaña, se encuentran ciertos minerales, saca una convocatoria para tanto empresas nacionales como extranjeras que estén interesadas para que vengan a explorar si se encuentra algún mineral, y los que ganan el concurso, obviamente, como aquí en Guatemala,
siempre se le da casi siempre a las mismas personas o a las personas que tengan más intereses sobre el mismo gobierno. Entonces, ellos son los encargados de explotar lo que encuentran. Y al Estado, siendo un bien del Estado, únicamente le dan puras migajas, como es lo que está pasando en la mayoría de minas, inclusive una minería que tuvo problemas donde se estaban explotando el níquel, ¿verdad? Estos son recursos no renovables, pues su explotación implica que con el tiempo pueden agotarse. Esto puede decir que se pueden agotar ya sea por la forma de cómo extraen el mineral, para que pase una roca, para que haya una roca o un mineral, pasan miles de cientos de años formándose. Sin embargo, como buenos humanos que destruimos todo, en un momento nos acabamos lo que encontramos y así hacemos que la avaricia que nos perceptúa como buenos individuos humanos, terminemos con todos los bienes de la naturaleza. Las clasificaciones, hay dos actividades que se desarrollan dentro de lo que es el subsuelo, los hidrocarburos y las minas. Lo que se refiere a hidrocarburos es un área especializada de la ciencia moderna y es necesario establecer unas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es el campo petrolero? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de campo petrolero? Es el área superficial delimitada por la proyección vertical de parte de uno o varios yacimientos. Todo tiene un límite y cuando se hace una concesión o se adjudica algún terreno para que sea explotado o explorado, tiene un límite. Entonces, eso es lo que referente al campo petrolero. El gas licuado de petróleo es un producto obtenido del gas natural, compuestos principalmente por una mezcla de propano-butano. Y el gas natural es un hidrocarburo que se encuentra en estado gaseoso a la temperatura de 15 grados con 56 centésimos de grados centígrados. Los hidrocarburos compuestos de carbono e hidrógenos que se encuentran en la superficie o en el subsuelo, cualquiera que sea su estado físico. El petróleo, compuesto de hidrocarburos que se encuentra en estado líquido a la temperatura de 15 grados con 56 centésimos y la presión normal atmosférica a nivel del mar y que no está caracterizado como condensados. Cuando Guatemala perdió el territorio de Belice, era parte de esto, la independencia de ellos, porque ahí en ese subsuelo se encuentra petróleo. Entonces ahí, aparte de perder un territorio físico, se perdió también bastantes nacimientos de petróleo. Luego, referente a las minas, en el decreto 4897 del Congreso de la República se encuentra contenida una serie de definiciones y abreviaciones que se trata de recursos no renovables. Dicha ley, en su artículo 60, indica definiciones. Para los fines y efectos de aplicación de esta ley se tendrán en consideración las siguientes definiciones. Año calendario, que es el periodo de 12 meses consecutivos comprendidos del día 1 de enero y 31 de diciembre, inclusive de cada año, conforme el calendario gregoriano. Y año de explotación, periodo 12, de 12 meses consecutivos contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación al interesado de la resolución del otorgamiento del derecho minero de explotación. O sea que su periodo de explotación empieza a partir del 20 de mayo hasta el 19 de mayo del siguiente año. No es lo mismo el año calendario que el año de explotación que se va a dar. Es muy importante tomarlo en cuenta porque recuérdense que nosotros todo lo referente a la relación jurídica tiene que ver mucho con los tiempos que se establecen en los otorgamientos de las resoluciones. Áreas de interés minero
en las cuales están identificados o evaluados recursos mineros de importancia económica y que el Estado los declara como tales, a efecto de que se proceda a la exploración en forma inmediata a través de una convocatoria. Derecho minero, relación jurídica que se da entre el Estado y un solicitante que nace de un acto administrativo del ministerio o dirección y que comprende licencias para la ejecución de operaciones mineras. La ley de minería deja regulada la utilidad y necesidad pública del fomento y el desarrollo de la minería en Guatemala en su artículo 7, utilidad y necesidad pública. Artículo 8, propiedad de los yacimientos. Artículo 9, solicitante de los derechos mineros. Artículo 10, prohibiciones para adquirir derechos mineros. Y artículo 11, derecho minero por herencia. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Sin embargo, les indico que hacen falta como 5 o 6 conceptos en lo referente a los recursos administrativos, que sería recurso de aclaración y ampliación, las concesiones, recurso de revisión, el recurso de revocatoria y la extinción de contratos administrativos, que únicamente les voy a colocar en estas diapositivas los conceptos y ya estamos listos para el examen el día miércoles 10, ¿qué sería? Jueves 19, ¿es verdad? Jueves 19 a las 8 de la noche y hasta ahí terminamos el curso. Ya subí varias, Hugo. Creo que solo me faltan la 4 y la 5 para poder subirlas y ustedes ya tienen el material en Classroom. Licenciada, tengo una duda. Con las notas Dime, que cada 5 puntos ya están subidas, así con... Así es. Ah, bueno, gracias, licenciada. Ajá, ya están. Únicamente que en lo de las notas tienen que tomar en cuenta que no es únicamente subir las tareas. Las tareas se revisaron si estaban correctas. La otra es el trabajo, era en grupo, se tomaba en cuenta también lo que eran las exposiciones. Entonces, por eso es que unos tienen una variación, porque se tomaron en cuenta todos los trabajos. Entonces, hasta aquí terminamos. Para mí ha sido un gusto el haber estado el día de hoy con ustedes y el haber estado en este semestre con ustedes. Mildred, necesito tu número de carnet, por favor. 84-111-46, licenciada. 84-111. 46. 46. Ok, muchísimas gracias, Mildred. Te indico que estás exonerada de mi clase. Si tú ya subiste el glosario, no te sometas al examen. Te agradezco muchísimo la participación que tú tuviste conmigo. Toda la auxiliatura que tú me prestaste durante el desarrollo de mis clases es muy apreciada y de mí para ti únicamente la exoneración de este último examen. Que Dios te bendiga y sigue adelante. Sí, a ti muchísimas gracias. Les dije a los demás participen y no quisieron participar, pues gracias a ti por participar siempre, por apoyarme, estás exonerada, que Diosito te bendiga y a todos los demás les deseo muchísimos éxitos en su vida profesional. Para mí ha sido un gusto el haber estado en este semestre con ustedes compartiendo tanto aprendizaje de mi parte como el de ustedes. Espero que haya sido el granito de arena que ustedes necesitaban para tener un peldaño más en su carrera profesional. Que Dios les bendiga, felicidades y que tengan muy buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, licenciada. Bendiciones, licenciada.